Hola, bro. Hola, bro. Bienvenidos a este nuevo proyecto donde estaremos hablando de series y películas desde nuestro punto de vista como fanáticos del cine, la televisión y la cultura geek en general. El día de hoy hablaremos de un personaje que lo comenzó todo. Entonces, Superman. Hablemos de uno de los héroes más grandes de todos los tiempos. Yo digo que el héroe, ¿no? O El sea, héroe. porque es el que empezó todo. El único, inigualable. Superman. Superman. Ajá. ¿Cómo va la frase? Es un pájaro, es un avión, es Superman. Que bueno, hablando de este personaje tan importante de la historia, bueno, pues hablemos de sus creadores, ¿no? Ajá. Que según yo, como te decía hace un momento, no son tan conocidos. Yo digo que ahorita sí son más conocidos. O sea, pueden llegar a ser conocidos, pero no tienen la repercusión de un Stan Lee y un Jack Kirby. Me mataste. Sí. ¿Por eso? A ver, es que no los conoces exactamente como un Stan Lee, ¿no? Un Stan Lee sí era un rockstar, era un... Sí, Stan Lee, hasta mi abuelito lo conoce. Sí, era un rockstar. Ajá. Y ellos pues Sí, ¿no? murieron en la pobres. pobreza y estuvo triste su vida. Ok, a ver, bueno, entonces, empezando por el inicio. 1933. 1933. ¿Qué pasa ahí? Se genera una revista Ajá. en la que aparece por primera vez un personaje llamado Superman. Superman. ¿Y qué hacía este Superman? Este Superman en esta revista, se llama El Reino de Superman, como tal. Y en este cómic, Superman, no más bien, un hombre agarra a un hombre vagabundo, experimenta con él y hace que este vagabundo empiece a tener poderes telepáticos. Ok, entonces Superman era raro, era malo. Era telépata. Sí, en esta versión era malo. Ok, entonces, o sea, pero agarró un vagabundo nada más por experimentar con él. Agarra un vagabundo y le... Sí, agarra un vagabundo de la calle, literal lo agarra al vagabundo, intenta hacerle estos experimentos. Con estos experimentos genera un poder telepático el hombre, pero es tanto poder que no puede controlar. Entonces se empieza a apoderar de él el poder, por decir, bueno, además se empieza a apoderar de él esta sensación que tiene de grandeza y pues se siente inalcanzable, ¿no? O indetenible a lo que puede llegar a ser, porque pues es un superhombre. Ok. Ajá. Yo había visto, no sé si es cierto, que estaba inspirado en como en ciertas figuras mitológicas. Ok. Yo había visto, por ejemplo, como tú empezaste diciendo, que eran dos personas, dos chicos judíos, tenían para este entonces unos 19, 20 años, y crean este personaje que tiene inspiraciones en lo que ellos conocían, ¿no? Lo que tenían más a la mano, pues eran sus relatos bíblicos. En este sentido, pues Sansón tiene una gran fuerza. En este sentido, Moisés es abandonado en una de los carrizos. En ese sentido, pues también como para buscar una nueva o una mejor vida hacia Moisés, ¿no? Esa referencia es pero algo obvia. Entonces, a ver, primero en un contexto histórico, entonces eran hijos de inmigrantes, eran judíos, que crecieron en una época de pobreza, influenciados además por ciertas figuras mitológicas y héroes, ¿no? De ficción. Por ahí leí que Flash Gordon también. No sí, yo también leí un poco, que eran estos tipos de cuentos, historias donde había este prototipo de héroe, ¿no? Ajá, exacto. Y ya después, hasta 1938, creo que evoluciona el personaje y se hace un héroe. Bueno, en esta, por ejemplo, en esta etapa, le presentan la idea de Superman a una editorial que los rechaza. Al momento de que los rechaza, ellos fueron buscando más puertas hasta que encontraron a National Publications, donde le presentan la historia como una tira cómica. Pues la querían vender como una tira cómica. La editorial les dijo que sí a la idea, pero les dijo, en lugar de hacer la tira cómica, me gustaría que lo hicieran en formato comic book. Se dice por ahí también que por lo mismo la portada icónica de Action Comics está recortada, porque estaba diseñada para salir en una tira cómica y no en una portada a otro formato, ¿no? Más horizontal y no tan vertical como una tira cómica. A ver, entonces, yo no me acuerdo de esa portada. Es la donde está Superman levantando como un bochito. Sí, un coche. ¿Sí? Porque literalmente la portada es una escena de ese mismo cómic. Entonces no estamos viendo, por decirlo así, la escena completa. Entonces,
Bueno, fue su primera como gran aparición como Superman. Sí, ahí ya aparece literal como Superman, incluso como su identidad secreta Clark Kent. Clark Kent, ok. Y después de esto ya fue como la inspiración a todos los héroes que vendrían. O sea, fue el Siendo primer demás. como superhéroe moderno, digamos. Ajá, sí, fue el personaje que por primera vez le llaman superhéroe. Sí. Ah, ok. Ya existía el término héroe. Digo, tipo Flash Gordon, Tarzán, y había más, ¿no? Personajes de esta índole, en donde existían estos personajes donde tenían estas proezas, ¿no? Realizaban estos actos heroicos. Ajá. Pero no existía alguien que fuera, porque estos eran nombres comunes dentro de lo que cabe de la ficción, pero este ya era un superhombre. O sea, tenía poderes. Lo hacía, ajá, superhéroe, ¿no? Ok, tenía poderes, tenía una identidad secreta. Una identidad secreta. Ah, bueno, ya también bien definido ajá. Su como código moral. Su código moral. Nada más que aquí, ajá, bueno, por ejemplo, yo aquí quería, porque me leí un poco el cómic. Ah, a ver si es cierto, leíste el cómic. El primer cómic, bueno, donde aparece Superman ya con la caracterización que lo conocemos. Su traje, la S, incluso en ese mismo cómic aparece Lois. Ahí hay una escena que por ejemplo, está discutiendo de esto, tú ya más o menos sabías que Lois ahí era muy distinta, ¿no? Ajá, sí. Y no era tan apegada. Era, más frillilla, incluso Superman llega y le dice, ¿qué onda, Lois? Vamos a bailar. Y ya le dice, pues, pero algo así le contesta muy, muy, muy migajeramente le contesta. Oh, no. Pues por esta vez te voy a dar oportunidad. Oh. Entonces le da su chance al Clark. Ahora, estando ahí, pues la imagen que proyecta Clark Kent es de un tipo débil, ¿no? Ajá. Entonces, los que están ahí en la misma fiesta lo ven y dicen, oye, este tipo que hace con una chica tan guapa. Oh, ¿pasa? ¿Eso pasa? Okay. Ahora, aquí es donde a mí se me hizo un poco raro, no sé tú cómo lo tomas, te voy a platicarles. A ver, ¿cómo mi opinión. Tu opinión de esto. Okay. Pues mira, estaban bailando, ¿no? Te digo. Llega el otro tipo y le dice, oye, como que ya te quedaste mucho aquí y es hora de que ahuequeselar, ¿no? O sea, le dice, es hora de que nos toque a los demás, turno, sigue tú. Entonces, Clark Kent, dentro de sí mismo, para pasar desapercibido y que nadie sospechara de él, de que es Superman, dijo, déjame comportó como un enclenque. Entonces, empezó a hacerse el tibio, ayer no, y le dijo, no, pues, si tú quieres bailar, pues aquí está la muchacha, ¿no? Y pues Lois no quería, literalmente lo dice como de, si quiere bailar, mejor baila tú, así le dice al Clark Kent, ¿no? Con toda razón, ¿no? Y se va. Me cae bien. Ajá, sí, y se va. Entonces, pues Clark Kent aparentó, ¿no? O sea, terminó siendo Clark Kent, pero... ¿no? Ok, eso me gusta. Está raro. Entonces ya tiene como esta doble personalidad desde entonces. Y obviamente a partir de... bueno, en esto pues, los tipos se enojan mucho con Lois y la persiguen en carro, ¿no? Y la secuestran el pedo, y pues, es ahí donde Superman llega, los detiene y este es el coche icónico que levanta. Y la escena completa es ellos saliendo del carro y él teniendo el coche en sus manos. ¡Oh! Ajá. Ok, divertido. Hasta el día siguiente, obviamente, y obviamente rescata a Lois y se la lleva. Y ya al día siguiente, pues esta muchacha llega bien, pues emocionada de haber visto a Superman. Porque, para esto, en este mundo, ya son como 3 escenas, por decirlo así, ¿no? Okay. Esta ya es la tercera. La tercera escena, la última. Porque en las primeras, en la primerita es literalmente como para conocer el sentido de justicia de Superman. En el sentido de que agarra así empieza la escena, agarra a una chica y la deja cerca de una casa. Él entra a la fuerza a esa casa y se supone que ahí está el gobernador. Le dice que están por matar a alguien en la silla eléctrica, que es inocente. Entonces, él le dice, ok, ¿y tú cómo sabes? Y dice, aquí tengo las pruebas. Nada más que, el punto es que aquí el mayordomo no lo deja pasar por decirle, sí, a ver, al gobernador. Y él le dice, a mí no me importa. Entonces, lo que a mí me gustó de esa escena es cómo rompe ese tipo de reglas, porque su sentido de la justicia va más allá de eso. O sea, el vato le vale madres y pues entra ya a la casa del gobernador y sí, porque literalmente lo detienen y no puede pasar y usted lo está o sea, literalmente está allanando una casa, ¿no? Está entrando sin permiso. Pero su sentido de la justicia puede más en el sentido de que van a matar a una mujer, ¿no? Y una mujer inocente va a morir. En la culpable ya la tengo aquí y aquí están las pruebas, ¿no? Ok, sí. Entonces, a mí se me hace que ahí, en esa es la primera escena,
presentan un sentido, o el sentido de justicia que tiene Superman, ¿no? Ok, que ese es como que está sobre cualquier regla de los hombres, pues. O sea, Ahora, y en otra escena donde también pasa algo muy curioso, y creo que aquí sí han cambiado un poco más los valores actualmente de Superman. a ver, Porque, a ver, a mí esta escena me dio risa. ok, Sinceramente yo dije, ¿qué onda con ese diálogo? Y ok. te digo que yo lo vi en español y me fui a buscarlo en inglés para ver si El decía sentido. exactamente lo mismo. Ajá. Y sí decía exactamente lo Oh, mismo. no. El punto es que, a ver, llaman a Superman por violencia doméstica. Entonces, está el tipo pegándole a la mujer, ¿no? Entonces, llega Superman y le dice literal así, ¿eh? Le dice, ahora no peleas con una mujer. Y le mete un puñete. Tomándolo en cuenta, en que si esa escena existía en la película que vamos a ver, se vería muy mal. Es que, a ver, ajá, ahí más bien, ajá, es que es por el hecho, yo creo, a ver, obviamente el diálogo que dices es por el hecho de que es mujer, pero pues en realidad si le está pegando a cualquier ser humano, Superman tendría que intervenir, ¿no? Por el hecho de ser un ser humano, no por Ajá. ser una mujer precisamente, una No, mujer no, indefensa, a ver, entre comillas. Ajá, yo en ese sentido lo tomé como de, oye, ella no se puede defender, y yo vengo a Ajá. defenderla. Sí, claro. Sí, o sea, ese era el sentido La que... esencia. Sí, sí, no, obviamente en esa época pues las cosas eran muy diferentes, no era como que vieran lo malo y que habían muchas cosas de esa época. Recordamos que esto era 1930, o sea, eran los 30, No, sí, casi 100 años. Ajá. O sea, muchas cosas ya han cambiado. Bueno, la esencia yo creo que estaba en que, ajá, como dices, vio un ser indefenso y que trató de intervenir siendo Superman, pero pues en realidad, pues sí, está extraño el diálogo, pero bueno, eran cosas de la época. No quieren decir Cosas que de la estaban bien Ajá. o mal, Pero como en lo ese que- entonces eran socialmente aceptables. pero eran aceptables, exactamente, por la época. O sea, en el contexto era aceptable. Superman intervino. Ese Ajá. es Lo importante es cómo, ajá, porque también fui viendo esto, ¿no? De cómo van cambiando su sentido moral Superman. Y en este momento era la justicia hacia las personas, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, completo de Superman, ok. si no solo son 13 páginas en las que aparece Superman. Y a partir de ahí, bam. Y a partir de ahí va. Y también antes se llamaba Daily Star. Mm, Ajá, no se llamaba Daily Planet. ujú. Y esto era por alusión a uno de los, ¿cómo se llama? De los creadores. Que uno de sus periódicos favoritos era el Daily Star. Le cambiaron el nombre para no tener en un futuro problemas. A Daily Planet. Ah, ok, me gusta. Bueno, entonces, eso fue el inicio de Superman, del Inicio de Superman que Superman. conocemos ahora en día. El indestructible, ya con sus características, ¿no? Ajá. Y entonces, que de hecho en esa época empieza la edad de oro Ujú. de los cómics, en general, pues, no solamente de Superman. Empiezan a crearse, gas la introducción de Superman, pues muchos superhéroes, ¿no? Le sigue Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Command, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ¿te sabes la historia? De Bueno, ya nos contaste como la historia, el primer cómic que salió. Ajá. Y hablamos un poquito del contexto. Ujú. Pero ahora sí dentro de la ficción, como la historia pues de Superman. Oh, ok. Su primera escena en donde lo están sacando del planeta y eso. Ajá, o sea, de si tiene la misma historia que A ver, conocemos. platícame un poco. Supongo que después de esta primera aparición, pues se le fueron agregando más, enriqueciendo su historia, ¿no? Ujú. Entonces, según lo que yo vi, es un bebé, pero al principio no dicen que es Krypton, Ah, ok. el Ajá. planeta, sino solo hablan como de un lejano planeta destruido. Ok. Entonces no nombran como Krypton al principio. Y tampoco mencionan a Jor-El. No tiene, todavía no tiene mitología ni nada. Ok. Solo era un planeta destruido, envían a un bebé a la Tierra y entonces es adoptado, empieza a tener poderes. A ver, Yo tengo entendido en esta primera historia, no es adoptado por los campesinos. lo encuentra un automovilista y lo deja en un orfanato. Ah, ok, entonces es un niño que termina en un orfanato y no tiene los poderes entonces que conocemos actualmente que tiene Superman. Ujú. Empieza a tener poderes muy básicos, porque dijimos que ya es un superhéroe y que ya empieza a tener como cosas extraordinarias. No volaba, pero Saltaba muy alto. saltaba muy alto, saltaba grandes edificios Ajá. y no tenía estos grandes villanos que hoy conocemos. Ok. Tenía, Los villanos normales, Era- robabancos, de ese tipo, ¿no? sí, políticos, gángsters
personas reales, Ok. no eran. Personas reales. Entonces tenía villanos sencillos. Y sus También peleas eran. No, Porque las mismas historias lo requerían, ¿no? ajá. O sea, no buscaban una gran complejidad en ese entonces en las historias. Sí, no se necesitaban como estas peleas a gran escala de ciudades destruidas y monstruos enormes Y multiversos. y multiversos, sino era por lo que se estaba viviendo en ese momento de la historia, en ese lugar, Estados Unidos. O en esos lugares, ¿no? Ya, bueno, en este sentido que decían que Metrópolis podría ser una combinación entre Chicago, Nueva York. Bueno, sí, o sea, pero era una representación de la realidad que en ese momento se reflejaba en varios lugares de ahí de Estados Unidos. La criminalidad y eso. Bueno, esto porque pues obviamente él ofrecía esta esperanza y este orden de un superhéroe que en ese momento parecía no haber en la vida real. Ok. Entonces todas las miradas eran así como que, ok, tenemos este superhéroe que nos da que lucha contra el mal, un mal que estamos viendo en la vida real, pero aquí sí se está combatiendo, aquí en los y pone el ejemplo, ¿no? Como tal, o sea, Ajá. el ejemplo del superhombre, por decirlo así. Ajá. Del cómo debe de ser el ciudadano. Exacto. Entonces se empezó a hacer muy popular este héroe. Okay. Empezó a salir en periódicos, empezó a salir, todos los niños querían ser como él, todos los papás también decían, mira hijo. Es que en ese sentido era aspiracionista, ¿no? Sí. Que yo quiero ser como él. Y si se lo das a un niño, pues era como de, mira, ten un modelo mejor que yo, tu papá. No es cierto. Entonces, fue un fenómeno. Empezó a salir en todas partes, en series de radio incluso. Yo no sabía eso, pero salía en series de radio. Yo no voy a escuchar. Sacaron películas animadas, o sea, se empezó a hacer muy popular Superman. Y de ahí pues salió inspiración como muchos héroes posteriores. Muy bien, y continuando, según yo, después de esto ya sigue la Edad de Plata. Una era. De ciencia ficción, más que nada. Más o menos de ¿qué año a qué año va? Pues más o menos de 1953 a 1970. Ok. Esto, acuérdense que es después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchas cosas habían cambiado en Estados Unidos y en el mundo en general. Empieza la época de posguerra. Y esa es una época en la que ya se está, ¿cómo se dice? Se le tenía miedo a la violencia. Exactamente. Entonces, de hecho se crea una comisión porque se tenía miedo de estos jóvenes de ahora, ese tiempo pues, como los efectos que estaban teniendo los cómics en esos jóvenes. Ok. Porque veían como mucha violencia. Ok. Y luego más bien en estos cómics, bueno, en ese tiempo, porque hablamos de Superman, ¿no? Pero por ejemplo Batman disparaba a diestra y siniestra sin importarle, ¿no? Sí, Batman era muy violento. Y tenía de contraste a Superman, que no era tan violento. Pero de todos modos me lo nerfearon. Exactamente, el impacto fue para todo el mundo. No dijeron, pues uno sí y uno no. No, todo el mundo sufrió esto de hacer historias mucho más limpias, más conservadoras, más realistas, pero sin violencia. En la Edad de Oro, como vimos, pues había mucha crítica social y Superman iba por personas reales como eran los gángsters, mafiosos y estos, y aquí no. Criminales y desorden público en general. Ajá, entonces lo que se hizo pues fue que Superman expandiera su mundo, su historia. Entonces ya tenemos Krypton, su planeta, ya tenemos a su familia, Kara, a su prima, tenemos a su papá, a Jor-El, tenemos a... En esta época también está empieza la fortaleza. La fortaleza de la soledad, o sea, ya todas las cosas icónicas que conocemos hoy en día relacionadas con Superman empiezan a existir. Krypton. Y expandirse. Sí, ya profundizamos. Entonces los enemigos ya son de otra galaxia. Entonces, y por ejemplo, y por lo mismo, que son de otra galaxia, también le dan también más poderes a Superman. Ajá, le empiezan a dar poderes, pero a diestra y siniestra. Como si fueran gratis los poderes. Sí, empiezan a repartir poderes para Superman. Entonces ya de poderes gratis. Ya podía hacer todo, ya era un ser que... Todo lo podía. Todo lo podía, o sea, más grande que Goku. Ok, no, creo. Ok, claro que sí. A ver, fíjate, déjame te cuento. A ver. Movía planetas. Goku los destruye. Bro, mover un planeta y destruirlo. O sea. En ese tiempo también es donde puede regresar el tiempo. Al volar. Sí, regresaba el tiempo. Sí, ya viajaba en el tiempo. O sea, viajaba tiempo y espacio. Fue antes que Flash, ¿eh? Podía regresar en el tiempo antes que Flash. Ok. ¿Qué fue ese? A ver. Después a ver si hacemos un especial de Flash. Pero, bueno. Ok. Viajaba en el tiempo. Viajaba a todas las partes del
espacio, Digo que tiempo. incluso hacía sus clonecitos. Hacía clonecitos de sí mismo, resistía a cualquier cosa, o sea, para él no había nada. Sí, de todos los poderes que se puede. Podía leer mentes, tú. ¿Sabes eso? Superman llegó un tiempo que No leía sabía que mentes. ya de repente Ajá. Entonces, pero acuérdate que Superman siempre se ha caracterizado por el sentido del bien. del Entonces, sentido del bien. no importa que tuviera todos los poderes del mundo, nunca los iba a usar para el mal. Ajá, Siempre. es una brújula moral. Exactamente, su brújula moral estaba bien calibrada. Apuntando para el bien, nunca para el mal. No, eso es anti-Superman. Bizarro. Eso es no, pues Algo así. algo así. Ajá. Pues después de esta era tan caótica para Superman, donde era un Superman todopoderoso, pues resulta que me lo vuelven a dar un downgrade. Ok. Lo bajan. Vuelven a, sí, lo vuelven a humanizar. Ok. Ya empieza a tener problemas humanos. Conflicto de identidad. Sí, literalmente tiene una crisis de identidad, tiene. Bueno, pero vamos por orden. Empieza el declive en los cómics. En general. Sí, no nada más de Superman, eran todos los cómics, empiezan a Marvel. Marvel, adiós. DC. DC también ya viene de bajada. Ok. O sea, todo lo que sube tiene que bajar Sí, en algún punto. Y ya habían llegado a su punto pico. más alto, ¿no? Y le empiezan a dar otro sentido de moralidad también a Superman. Exacto, todos. Pero aquí estamos hablando de Superman. Sí, Superman y Clark Kent, porque además creo que hemos dejado un poco a Clark Kent de lado. Ok. Sí, acuérdense que existe desde siempre. Sí, no, yo por ejemplo te hablé un ¿Cómo poco es? de Clark Kent de la época de oro. Sí. A ver, este Clark Kent sí era voy a hacer agachón porque lo requiere mi personaje. Pero a mí en este sentido, o sea, sí puede ser un agachón, pero tampoco faltar a tu sistema moral estando ahí, ¿no? Porque, a ver, se están intentando llegar a la... Pero bueno, aquí en esta época, ¿cómo era Superman? Ya en la edad de bronce empiezan a humanizar más a los personajes y en este Ok. sentido, pues entonces ya conocemos un poco más de Clark Kent. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar, pues reducen sus poderes. Ya no se clona. Ya no se clona. No, es que, a ver, también después de, fíjate, o sea, ya era bastante, o sea, después de tener tantos poderes, ya era muy difícil para los escritores saber qué historias darle, ¿no? Ya no podían explorar tanto su universo, o sea, empezaron a expanderlo. Conocimos muchas historias, sus antepasados, su planeta. Pero ya no había de dónde más estirarla. Pero sí, o sea, ¿qué puedes hacer con un ser que todo lo puede? Ujú. Pues no. Entonces ya más bien las historias eran a su moralidad. Entonces humanizaron más al personaje, lo hicieron más introspectivo, lo hacían como más, tenía muchas dudas acerca de quién era. Más existencialista. Por eso empieza a tener exactamente esta crisis de identidad. Okay. Es una persona que está en conflicto entre quién es como Clark Kent y su vida como Superman. Okay. Entonces es muy, bueno... Cuando estos personajes intentan llevar su vida cotidiana combinada con la de un superhéroe. Exacto. Y cómo tienen conflicto entre que una se contrapone con la otra, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya empezamos a ver soy Clark Kent, tengo mi familia, tenía sus papás, tenía su trabajo en Daily Planet. Uh-huh. Y bueno, empieza a cuestionarse otra vez como los poderes políticos, la autoridad. Okay. Entonces empieza a luchar contra estas corporaciones corruptas, empiezan a tocar temas como el racismo, como los abusos. Incluso se ponen a la mesa como temas ya de sexismo en las historietas. Okay. Entonces eso también es muy revolucionario. Ya van avanzando estos temas sociales. Es que, exacto. por ejemplo, si veíamos antes, solo era el bien y el mal, ¿no? Sí. El que es malo, luego se identifica que es malo porque es el malo. Y el bueno, pues es el que hace la justicia. Después avanza un poco y Superman intenta hacer esto de ahora mediar este tipo de problemas de discriminación o contaminación, animal perros, y ya después sexismo, empieza el racismo, empieza todo este tipo de temas, tópicos donde Superman o un hombre idóneo estaría apoyando al lado más débil, ¿no? Exactamente, entonces, pero fíjate, esto mucho, como dices, por el contexto social, o sea, ya es una época, si fijas, mucho más moderna la que comenzamos, o sea, ya son los 70s, 80s, ya más pegado siento a cosas que conocemos y cuando el mundo empezó a cambiar muchas formas de pensar, que siempre eso fue un asunto muy curioso de los cómics, ¿no? Como siempre iban reflejando aspectos de la sociedad y luego los transformaban en historietas, eso me gustaba, ¿no? Pero pues para esto empieza el declive porque pues obviamente esa nueva generación ya no era tanto de cómics, ya decían, ya se me hace muy anticuado. El formato, sí, porque ya era, también se empezó a hacer mucho esto de que el formato leído era más obsoleto, ¿no? Y
si querías ver algo, pues ya existía una película o Ujú. algo así, ¿no? Más digital, que era lo moderno. Sí, y las formas de entretenimiento además, o sea, ya no eran tanto... Sí, ya no eran tanto en ese sentido. todo esto, como sabemos, empieza a haber una bajada. Entonces, la editorial o las editoriales empiezan a tener problemas monetarios. Es graves. cuando Marvel empieza a vender todo. Empieza, sí, Y pues, bájense de- bueno, Superman hasta ese entonces sí le ha ido bastante bien en formato película, ¿no? que ahorita vamos a hablar de eso. Ajá, ahorita solo estamos en cómics, Vamos ahorita en cómics, entramos sí. a las... Ahorita entramos a las películas. No todas, porque son muchas, pero... Las principales. Bueno, entonces existe esta necesidad de darle un giro al personaje, de ponerlo más fresco y más agradable para los chavos. Ok, para que De la tuviera... De la época, para que tuviera como otra vez esta efervescencia. Ya se Exactamente. había apagado bastantísimo. Ya se había apagado, pero es que además, bueno, no solamente era eso, sino que ya después hubo un punto donde se volvió demasiado confuso seguirle la historia de muchos personajes, porque luego teníamos una historia de él aquí, una historia de él acá, sí, otra ok. historia de él acá. También pasaba por lo mismo de que pasaba el personaje por mano de muchísimos escritores. Sí, ¿no? exacto. Entonces, Cada quien le daba su visión, Pues- cada quien le daba su... Ya tenemos... Era un Superman, o sea, era un solo Clark Kent, pero teníamos un Clark Kent que hacía esto en un lado, esto del otro, esto del otro. bueno, Y todos... bueno, y que de hecho ya se empieza a barajear desde entonces también la posibilidad de Tierra 1, Tierra tal, entonces por eso se permitieron también ese tipo de historias libres, ¿no? En donde tú tenías un Superman que no tenías que darle una continuidad clara en algún punto. Y sí, pero eso trajo como consecuencia que entonces fuera muy difícil de, ¿a cuál historia le sigo El hilo. el hilo? Exactamente. Porque estoy aquí, pero luego estoy aquí y luego estoy aquí. ¿Por cuál me voy? No hay ¿Cuál una corto? cronología fija. Exacto, entonces Clara. sí, empezó a ser muy difícil para los lectores seguir una sola historia, y si querías ver a tu personaje favorito, pues lo encontrabas en muchas versiones. Y era eso o chutarte todo desde el inicio para ver más o menos cómo derivaban todas las Sí, demás no, y historias. encontrar esa cronología pues iba a estar muy difícil. Entonces viene un evento muy importante Oh. y significativo, Ah, algo que cambió totalmente. Ya no implica esto nada más a Superman, sino a todos. a todos les Todos los tocó, personajes. todos parejos. Ok. Llega la crisis, pero esta es Crisis en Tierras Infinitas. Esta, bueno, fue una serie de cómics. Empezó a la mitad de los 80s. Ok. Creo que duró 1985 y 1986. Ok. Entonces, fue lo que le llaman como maxi serie, porque era de todos parejos. No era Ok, una sola serie, sino... Donde todo, ajá, Todos el participaban. número de Wonder Woman tiene que ver con la misma historia con la que van a sacar a Superman. Exactamente. Que pues lo que se trató de hacer era pues dos cosas básicamente. Una, como refrescar a todos los superhéroes, Ok. darles como... Como un nuevo aire. Exacto, Una un nuevo aire renovación. de frescura. Una renovación hacia el personaje, ¿no? Sí, Que se eso vea me gusta. que hay una actualización o que ya no es el antiguo personaje que conocías como Superman. Ajá. Y funcionó. Les funcionó muy bien. Pero bueno, estaba eso, que era este nuevo aire que dices, pero además era justamente de reordenar todo el desastre que tenían, con tantas series aisladas, mundos aislados, Y ya por fin poner poner una sola línea una sola línea. por la que transita. La Entonces- sagrada línea del tiempo. Esa es del otro, pero sí. Entonces, pasa la crisis, no vamos a ahondar tanto en la crisis, busquen videos. Ok, Realmente crisis. Está muy chida la crisis. damos spoilers. Podríamos hablar de muchos spoilers. Sí. Pongamos la canción más triste del mundo, Ok. con un violoncito pequeño, Ajá. con Flash. Barry Allen, después de eso. Adiós, Barry Allen. Hola, Wally West. No le quedaron ganas de correr. Pues no, ya no pudo. Aunque Ok. quisiera. Ok. Entonces, Ajá. pues después de que pasa la crisis, viene un nuevo Superman. Oh, En 1986. Y sale, ¿sabes cómo se llamaba el primer cómic de Superman que salió después de la crisis? no sé Superman. cómo se llamaba. The Man of Steel. Oh, El hombre de acero. qué nombre tan curioso, ¿no? Sí, ¿por qué curioso? No sé, me recuerda. Ah, sí, pues. Bueno, y obviamente entonces tuvo otra historia de origen y renovación de poderes. Siempre me lo andan renovando. Es bueno tener una renovación de poderes. O sea, Cada tanto. Spider-Man no tiene renovación de poderes, ¿sabes? Oh, deberían. No, Renovación de poderes. Batman no tiene renovación de poderes. Batman no tiene poderes.
Por eso es el mejor. Y tiene renovación de gadgets. Oh, ok. Cuando tiene superpoderes que... Bueno, Vamos a hablar de esto. entonces, en esta Ok. crisis, Ajá. y después de todo lo que pobrecito pasó, también él sufrió en las crisis, Ujú. se lo muere su prima, Se muere Supergirl. se muere en sus brazos. Una versión, pero pues ya las demás versiones desaparecen, entonces... Ok, Bueno, ese no es el punto. El punto es que lo vuelven mucho más humano, todavía más. todavía más humano. Ya es más Clark Kent, ya... Bueno, teníamos me parece que hasta ahorita ese concepto de que Superman era Superboy, y ya Ok, aquí ajá. ya lo, Sí. lo ponen como una parte. Ya se crea el Superboy. personaje de Connor. Tenemos a Connor, que ya es el oficial Superboy, Superboy. pero Clark Kent no fue Superboy. Él No. fue un niño que de adulto fue Superman. Aquí es la parte del clon con el Lex Luthor. Ajá, ya tenemos un Clark Kent. Un Clark Kent que ya es más humano. Ajá, un Clark. Bueno, sí, vemos estas amenazas, esta dualidad en las amenazas que ya no son solo físicas, sino también como morales y emocionales. Ok. Entonces tenía menos alienígena, menos ser alienígena en él, ya era mucho más humano porque ya crece con sus papás, ellos le inculcan muchos valores, o sea, tenemos toda esta historia de que él tiene valores porque es humano, Ok. porque sus papás lo hicieron humano, ¿no? Hicieron un hombre de bien. Ajá. Gran querido. Sí, y se veía ese contraste entre que acá la Tierra lo recibieron como, o le tocó estar en un lugar donde lo recibieron de una manera muy cálida, y Krypton es un lugar frío y distante y alejado. Entonces, Ok. como que hacen mucho ese contraste, pues, de que él creció aquí siendo cálido y querido por sus papás adoptivos. Oh, ok. Entonces, bueno, por eso se le da muchísimo más importancia a Clark Kent. Entonces, esta era la versión definitiva de Superman durante muchos años. Ok. O sea, después de la crisis esa se quedó esa versión que hubo en esa época. Y Esta es la versión con la que se hace la serie animada. así es. O sea, sí, esa es la versión que ya... Y después se adapta para la Liga de la Justicia. O sea, la versión más moderna que tenemos en los cómics de Superman es esa, y esa es la inspiración de muchas de las historias. Pues incluso, pues como decías, hasta el nombre, Man of Steel, el hombre de acero, se Ajá. queda para posteriores adaptaciones. Entonces, ese se queda mucho rato como siendo un Superman definitivo, donde ya conocemos más pues su historia. Y luego viene Post-Crisis de Tierras Infinitas. Y la Post-Crisis, pues no vamos a hablar tanto porque ya siento que nos tardamos 200 millones de años hablando de esto. De la era moderna. Ajá. Comienza la era moderna de Superman. Vamos a repasarlo de forma rápida, ¿te parece? Para Bien. que ya quiero ir a mi parte favorita, que son las películas. Ok. Bueno, entonces, la era moderna le dan profundidad a Superman, pero siento que ahora en la historia del romance que tiene con Lois Lane. Ok. Se hace más profunda, más realista, o sea, ya la historia se vuelve un poco más personal. Trabajan más su vida íntima. Ajá, exactamente. Creo que en esta época le revela que es Superman, le pide matrimonio a Lois Lane, se casan, pero pasa un evento Ajá. muy significativo que de hecho hace rato estábamos platicando sobre eso porque tú tenías una información muy interesante, pero en esta época post-crisis de Tierras Infinitas, que básicamente pues va desde el 86 a los 2000 más o menos, Ok. pasa la muerte de Superman, un Pasa la evento muerte muy de Superman. significativo para todo el mundo, pero tú me habías dicho que antes se muere Superman, yo no sabía eso. Antes tiene como por 1960 por ahí. Y de hecho esta historia la escribe el mismo Jerry Siegel. Ok. Ajá. Jerry En esta escribe historia pues, lo mata Lex Luthor a Superman. Pero pues, por decirlo así, no querían que se hiciera canon. Ya para estos entonces, pues, cualquier historia de Superman es válida, ¿no? Pero nos deja este antecedente, ¿no? De cómo desconocida. Desconocida. Bueno, no desconocida, más bien Primera menos muerte. conocida. Menos conocida. Ok. Pero bueno, después conocemos la muerte, con mayúsculas. La muerte de Superman. Es que esta fue 30 años literalmente un hito, ¿no? O sea, Sí. literalmente fue el título, tal cual. Sí, estaba en todas partes, estaba en las revistas, estaba en los periódicos, estaba en todos los medios de comunicación de Superman murió. Murió Superman. Ha muerto Superman, y O ahora sea, quién podría iba a ser salvarnos. una era antes de Superman y una era después de Superman. Claro. Entonces, Superman muere peleando con Doomsday. A manos de Lois. Grandes... Que diga manos de Lois. En brazos de Lois. Muy triste la escena. Lois llora. Pues sí.
Y fue algo bastante grande. Fue muy grande, las ventas subieron como subieron. espuma cervecera. O sea, parecía que no había crisis. Sí. Después de la crisis, Después ya de no la había crisis, pues no para la editorial, pero pues sí para los amantes del cómic De- que de perdieron Superman. a Superman. Lo vieron morir. Fue portada incluso en el New York Times. ¡Wow! Ajá. Porque se trata como si en serio se hubiera muerto una El persona presidente. de la vida real. Sí, Ok. y se repetía en todos lados esta muerte de Superman. Se vendieron más de 6 millones de copias y pues obviamente entre los coleccionistas pues esto. Sí, no es uno de los mayores tesoros de colección que existen. Exactamente. Y bueno, pues justamente lo que decías, que ayudó a crear como este boom, otra vez, un boom que estaba perdido o que se veía un poco perdido para las historietas y los cómics, Ok. reavivió un poco. Volvió el auge de los superhéroes. Exactamente, en cómics. Hablo en cómics. Bueno, no, es que, a ver, O empezaban otros medios audiovisuales también, ¿no? Y además una es Y consecuencia otras- de otra, ¿no? O sea, Ajá. si un formato triunfa en ese formato, se exporta hacia otros formatos. Empiezan ¿no? a haber ventas de otros fondos. Ajá. Ajá. Entonces pasa algo interesante y es muy relevante porque entonces vemos que el bueno no siempre gana. Hay veces que el malo también le toca ganar. A ver, por ahí se mueren los dos, ¿no? Ahí no ganó ninguno. Pues destruyó a Superman, ¿no? Pero también se destruyó Doomsday. Bueno, nadie ganó. Una prueba. Empate. Ok. Bueno, también empezó a dar como abertura a que hubiera entonces historietas mucho más darks, más oscuras, Ajá. maduras, donde la muerte ya se sentía como un peso ahí que seguía a los héroes, estaban arriesgando su vida por otros. Ok. Era un riesgo latente. La Exactamente, muerte. ya no era nada más de, todo es felicidad. Ah. Estaba ahí la muerte. Pues si le pasó, es un ejemplo muy grande, ¿no? Si le pasó a Superman, Batman, ¿qué puede esperar? oye, ¿por qué te metes con Batman. Déjate recuerdo, para ese entonces Flash estaba bien muerto. Existía Wally West, pues, el mejor Flash. Ok. Pero bueno, eso es básicamente lo que trajo esta post-crisis de Superman. Bueno, post-crisis de Tierras Infinitas en cuanto a Superman. Era muy feliz con Lois, pero justamente terminó muriendo en sus brazos. Oh, eso es muy feo. Exactamente. Ok. Bueno, obviamente sabemos que Superman no se quedó muerto, desafortunadamente. Mira, Como que desafortunadamente. tuvo todo este impacto que sabes que los héroes son mortales, incluso Superman. Digo, hubiera estado interesante que se quedara todavía un ratote ahí, pero pues revivió con un nuevo traje, un nuevo look. No vamos a ahondar tanto en eso, pero tenemos al... Sí, ¿no? El típico traje negro. Ajá. Para que le llegaran más rayos láser. Del sol. Después viene otro evento. Ok. Son los nuevos 52. Muy reciente. Muy reciente. Bueno, O sea, reciente 15 años. reciente, sí. Oye, es que a mí me tocó. Déjame en paz. Superman de Zack Snyder sí tiene una gran inspiración en los nuevos 52. Con razón. Con razón, este personaje de Superman se le está acabando. Ajá, porque ya le quitan, bueno, para empezar, cambios que tuvo visibles, porque conocíamos, ya todos teníamos este típico, creo que su traje, a pesar de que desde su creación sí tuvo muchas modificaciones, Muchas, ¿sí? ajá, pero siempre se mantuvo como igual, su esencia era la misma. Uh-huh. O sea, con su con su capa, con sus calzoncitos. Hubo un tiempo donde se lo quitan, ¿no? ¿La verdad? No, O hasta los nuevos 52. Sí, Le quitan el calzón. Yes, Entonces se hizo una nueva imagen. ¿Por qué? Porque ya era un Superman pues más actual. ¿Ves cómo así era de chavos? Okay. Era más actual. Sí, es donde también tiene que su cuellito. Ajá, sí, es que sí, acá sí. ya su modernización de traje un poquito más allá que le quisieron meter, ¿no? Ajá, porque se supone que ya este era un traje como alienígena. Entonces ya no era así tan basado en los colores. colores. Demostrar eso el traje. Ajá. Era un traje más moderno. No tenía sus calzoncitos de fuera, muy criticados en esta nueva película, ya hablaremos. Pero sí, le cambiaron como todo ese estilo, lo hicieron mucho más joven. Lo hicieron más joven. Sí, Ya no era sí, señor. Ajá, sí, ya era joven. Bueno, también en esa nueva, la liga cambia de los nuevos. Bueno, 52. Sí, todos cambian. O sea, me refiero a la alineación. Sí, ya está este Cyborg como parte de la alineación. Mandaron lejos a alguno que otro. Entonces es... La alineación. Sí, que no nos vamos a meter tanto en eso, pero están Flash, digo lo primero que... Más importante para mí, ¿verdad? Sí, no, lo más importante es Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Y Flash.
En ese orden, no es cierto. Oye, Ya, no, Flash, hasta el final. Aquaman, Aquaman sí va hasta el final. Cyborg. Estoy de acuerdo. Bueno, ellos son la nueva alineación, ya son más chavos, trajes, incluso se veían como diferentes estéticamente los cómics, Okay. más modernos. ¿Mm? Era más rebelde este Superman, menos confiado, más agresivo, más impulsivo y... Lo mismo me imagino que también es más joven, ¿no? Ajá. O sea, refleja ese tipo de Sí, de actitudes de un juventud. adolescente. Ajá. Bueno, no era adolescente, No, pero de alguien más joven, alguien mucho no más tan joven. maduro como Exactamente. lo mostraban antes. Oye, sí, que hasta ese momento habíamos visto a un Superman bastante maduro y no habíamos visto a Clark Kent teniendo una versión como más juvenil. Este cambio no le gustó tanto a los fans, Sí, a nadie. como que sí, sí. Yo recuerdo haber leído, yo recuerdo haber leído varias historias de los Nuevos 52, específicamente de Superman. Tan aburridas. ¿Sí? Estaban aburridas. No, yo no leí de Superman, yo leí Nueva 52, la Liga de la Justicia. Oh, ok. Está chistosa. Y empecé a leer Flash, está saliendo con Patty. Patty Spivot se llama. Ella es uno. Ese no es el chiste. Se corta la parte de Flash. Buscaba atraer obviamente nuevas generaciones. Ok. Pero pues esto no les funcionó, evidentemente, porque pues la gente empezó a huir y a despreciar el nuevo reinicio. De Superman. Bueno, de general. Sí, no les gustó, no les gustó el DC. Pero pues impactó grandemente en las películas que veríamos después. Okay. Y aquí es cuando ya iniciamos con nuestra conversación de películas. Bueno, cabe resaltar para dar el cierre un poco al tema de los cómics, que volvieron obviamente los nuevos individuos volvieron a morirse y volvieron a hacer un reinicio. Del que no vamos a hablar porque ahorita nos vamos a ir otra vez a las películas. Empezamos con Christopher Reeve, creo. Ajá, que pienso yo que, ya habían existido otras adaptaciones antes de Superman, pero la de Christopher Reeves es la icónica, ¿no? Es la icónica y que de hecho sigue en el corazón de todo el mundo. De todos los fans. De todos los fans grandes de Superman, sí, ¿no? exactamente. De Superman. Ajá, es el Superman como que clásico, optimista, confiable, el buen amigo. Ya la sigo con Spider. Ese personaje que te mostraba todas esas cualidades de bondad, de cualidades estas que te hacen ser un héroe, ¿no? Sí. Y las historias que contaban dentro de estas películas incluso no eran tan a gran escala como hablábamos en la época de plata, ¿no? Que no eran un poco más chicas estas historias, pues chicas me refiero en el sentido a que eran más en el propio sitio y no tenían que explorar más de ello, ¿no? Todo pasaba en Metrópolis, por decirlo así. Sí, estaban centradas en su propio mundito. Y no iba más allá. ¿Qué te parece a ti en esta época Superman? ¿Cómo lo ves tú? Yo, por ejemplo, veo que sí es literal lo que es el Superman clásico, ¿no? O sea, sí, aquí es un Superman como empezó Superman en los cómics es lo que querían reflejar en las películas, ¿no? Sí. Creo que lo que pegó tanto y sigue pegando tanto es que es Superman es el héroe por excelencia y Christopher Reeve lo empezó como a apoderarse de él, pero de una manera de que la gente lo veía y era Superman. Ya sabemos que es un personaje ficticio, pero él lo representaba como a la perfección. Que como que esta es la bondad pues también que tenía Superman. No cualquier tipo en un traje de Superman y no te daba esa sensación, pero veías esta versión de Superman y decías, es Superman. Él es Superman. Porque además era un actor que lograba hacer también esta dualidad de Superman y Clark Kent. Hacía justamente lo que decías que se veía en los cómics, hacía esta versión de un Superman que cuando lo veías como la versión de Superman era muy poderoso, pero cuando lo veías con Clark Kent pues cambiaba mucho y eso era algo que le gusta mucho a los fans actuales de Christopher Reeve, que cambiaba la postura, cambiaba la forma de hablar, cambiaba el aspecto, o sea, el aspecto pues en Clark Kent siempre ha cambiado, pero se veía físicamente como un ser más encorvado, más tímido, más... la neta es interesante, está chido ver esa dualidad, ¿no? Sí, está muy padre ya verlo en pantalla, ver cómo de ser Superman esta persona sonriente y que todo el mundo quiere que lo salve, a este ser ya más retraído y todo agarrón. Pero pues lograba hacer todo eso con muy poco maquillaje, o sea, con el maquillaje rudimentario de la época de esas películas,
y sin efectos ni nada, o sea, era pura actuación de Christopher Reeve, por eso ese Superman es como el Superman referente en medios audiovisuales. Un Superman que ha trascendido de las películas desde hace un porro de tiempo y se siguen estando bastante vigentes esas películas y son referencia de la actualidad, ¿no? Sí, y porque fue la primer gran película de superhéroes con un tono como más serio, o sea, antes de eso eran más las caricaturas cuando querían reflejar a superhéroes. Ok, era como el enfoque era menos maduro, más enfocado hacia peleas y los niños quieren ver combates, los superhéroes combatían. Exactamente, pero esto ya era una película hecha y derecha, la que invirtieron dinero y que pusieron ahí un hombre que era un superhéroe. Tenía una trama adulta. Exacto, entonces ya esto era para todo público y pues obviamente sí atrajo a todo público. Christopher Reeve lo describió Superman como es un hombre con el poder de un dios, pero con la humildad de un granjero de Kansas. Oh, ok. Ajá. Con el poder de un dios, pero la humildad de un granjero de Kansas. Y creo que él lo lograba personificar a la perfección. Pues no conozco yo muchos granjeros de Kansas, ¿eh? Pero... No, pero pues hablaba de la humildad, pues, no. Que se supone que la que salió en 2006, pues es una continuación a esto que ya conocíamos del mundo. O sea, se supone que es el mismo personaje, por lo mismo se llama Superman Regresa, pero pues no pegó esa película. Lo chistoso es que las primeras dos películas sí fueron como muy aceptadas de Christopher Reeve, y la segunda es como que la tercera y la cuarta no le fue tan bien en historia. De hecho, más bien la crítica siempre fue hacia el guión de esas últimas dos películas, más que obviamente lo que lo salvaba era la actuación de él, pero pues la historia ya no estaba tan padre. Pues después tiene un accidente, creo que eso también sabemos, sí, que lo dejó cuadripléjico. Y pues ya obviamente ya no pudo continuar siendo Superman, sino pues sería yo creo que el Superman, es pues el Superman más icónico de toda la vida, la pantalla grande. Todas o la mayor parte de películas y adaptaciones cinematográficas o ¿cómo se dice? O de series, casi todas terminan haciéndole un pequeño homenaje. Es una entrevista con uno de sus hijos que dice que él le da todo el apoyo a David Conrad porque fueron a la misma escuela de actuación. Dice que él pues le da su bendición por eso, o sea, que fueron a la misma escuela y que la vibra se sentía muy igual, entonces pues que está bien. No me acuerdo si sí hizo este cambio o no, pero al menos su hijo sí le da una aprobación, un verdadero like. Y pues ya, Christopher Reeve desafortunadamente no pudo continuar. Se creó una leyenda urbana en torno a que pues todos los Superman acababan mal. Pero bueno, eso no sabemos. Bueno, el chiste es que después regresa su personaje hasta el 2006 con Brandon Routh, que pues no le fue bien esa película, que no se critica tampoco la actuación de Brandon, o sea, no, es buena actuación, es un buen Superman, pero pues el guión estuvo horrible. Y pues no fue exitoso obviamente, pero sí tiene muy buenas escenas de acción y tiene escenas icónicas que por cierto vemos, no me voy a enfocar en eso, pero después viene el icónico Henry Cavill. ¿Qué con él? Es cuando empieza que el 2000, ¿qué dijimos? Lo contratan en 2011, pero la película sale hasta el 2013. Ok. Y bueno, se hace un reinicio de Superman. Ok, todo un reboot. Porque pues el que veníamos conociendo en la pantalla grande era el Superman de Christopher Reeve. Ajá. El punto es que es contratado a Henry Cavill para que él sea el líder de esta... Que encabece esta nueva fase del nuevo DCU. Exactamente. Que le estaba dando competencia a un ya establecido universo cinematográfico de Marvel. Ajá, ya había varias películas. Ya había varias películas. Ya por la de todos juntitos. Ya, exactamente. Los Vengadores. Ajá, Henry Cavill fue contratado en 2011, 2012 iba a salir Vengadores. Ajá. Entonces, bueno, en este rediseño cambian muchas cosas físicas y psicológicas de Superman. Okay. Cambia el traje tradicional que conocíamos con los calzones de fuera, ya no. Ya no tiene calzones Superman. Tal vez, pero adentro de su traje. Ok. Ajá. Donde deben de ir. Cada quien los usa donde quiera. Ok. Entonces, bueno, se decidió un tono mucho más oscuro porque además iba como en tono a lo que Christopher Nolan había estado haciendo con The Batman. Ok. No, con Dark Knight. The Dark Knight. Bueno, sí, con la saga Batman. Sí, con la saga de Batman, exactamente. Era mucho más oscura, más seria, más apegada a la realidad. Entonces... A ver, pero en ese sentido a Batman sí le queda, ¿no? O sea, sí le queda este tono oscuro, lúgubre, más realista.
o sea, en el sentido de que si quieres poner a un humano teniendo estos riesgos, además los humanos tienen como más errores, bueno, en este sentido de querer proyectar a una persona real, tiene más matices, es más gris. Por ejemplo, en este sentido, en esta trilogía Batman fractura huesos, que no ves haciendo Pues sí lo vi, sí lo vi hacer eso. O sea, sí. En la película. Por eso digo, o sea, como que se eligió un tono raro. Entiendo la intención, que es darle un distintivo, ¿no? Ajá, darle distintivo, además alejarlo de su competencia que era Marvel, que era mucho más fresca, divertida. Bueno, divertida, medias. Eran chistes algo forzadillas, pero pues ahí. Pero bueno, a la gente le gustaba ya ese, ya se empezó a crear como que, sí, y además empezó a quedar con la gente. Ajá, cosa que se contrastó mucho cuando se estrenó. Si la fórmula funciona, ¿para qué? Sí, y eso lo aplicó Marvel. Hasta ahorita. Hasta ahorita sigue. Pero DC quería hacer otra cosa. Algo distinto. Zack Snyder llegó y empezó a hacer Man of Steel, que en general le gustó a la gente. Le gustó a la gente en general. Tuvo buena recepción. Ahora, ¿tú cómo ves ese Superman? Fuertes declaraciones. Continuación. ¿Cómo le hago para que no me mate? Mira, yo por ejemplo te voy a decir lo que yo veo de este Superman, ¿no? A ver. A mí me gustan, hay cosas que realmente me gustan de la peli, que se me hacen muy chidas. Por ejemplo, a ver, las hazañas que le ponen a hacer a Superman como tal, de cargar un barco y cosas así, esas escenas me gustan. Me gusta en general la pelea contra Zod, me parece bastante vistosa, me parece bastante chida. Final muy malo. Te digo, me gusta a mí mucho este inicio del Superman niño, del Superman joven, donde empieza a descubrir sus poderes y tiene miedo de tener sus propios poderes y se tiene miedo tanto a sí mismo como al mundo que lo rodea. Y es Martha quien lo calma. Entonces ese momento se me hace muy chido, ¿no? Porque literalmente es esa maternidad, o lo están acogiendo los humanos y él se siente parte de ellos por lo mismo, ¿no? Porque cuando él tiene miedo, está asustado, hay un humano, en este caso Martha o su mamá, que lo acoge y lo trata como uno de ellos, ¿no? O que para Martha pues es su hijo. Entonces ese acercamiento, esa interacción también me gusta, me hace sentir como muy Superman, al menos esa parte. Tú como, ya te dije las cosas que me gustan, ahorita vamos si quieres. Bueno, hablando de la película como tal, a ver, hablando de la película, pues obviamente me gusta visualmente, como dices, me gusta mucho cómo se ve. No me gusta, y creo que fue una de las críticas, que como que toda esta destrucción de la ciudad a diestra y siniestra. Como que sí les valía mucho, ¿no? Sí, o sea, así de bueno, vamos a derribar edificios y hay millones de personas viviendo. Yo vería, por ejemplo, a mí se me haría raro, ¿no? Ver un Superman que se deja ir contra un edificio cuando realmente él vuela y puede evitarlo y que no se derrumbe ese edificio con miles de personas adentro, pues... Ajá, pero visualmente la película es está muy padre, pero sí siento que, bueno, hablamos de la película, pues por eso no me estaba metiendo en el personaje de Superman. Okay. Si te fijas, o sea, visualmente me gusta la música, obviamente, un gran compositor ahí, pero yo creo que me gusta como Clark, esta parte que dices, el Clark niño, ya me convenciste, está bien, sí me gusta, pero no me gusta... Algunas de las decisiones. Ajá, algunas de las decisiones que toma Superman dentro de la película. Ahora, ¿estas decisiones son de Superman o son de Zack Snyder? Las dos cosas. A ver, Zack Snyder decide que, para empezar, fue mi primer disgusto que, bueno, perdón, pero nos salva a su papá. Ajá, a ver, ahí perfectamente es una escena en donde Superman con un traje le tomaba, ¿qué? ¿2 segundos? Sí. ¿O hasta ese traje? Básicamente nadie lo hubiera visto, nadie lo hubiera reconocido y su papá le dice, no lo hagas. O sea, entiendo que el papá le decía, todavía no, espérate, pero... Es eso, para mí que el señor ya se quería ir por su sitio. Pues se fue más lejos que eso, es lo peor. Entonces eso no me gusta y obviamente tampoco... Es que sí está, a ver, como hecho, como evento, sí está extraño que Superman deje morir a su papá. Sí. O sea, es raro, es extraño, es... Pero cuando lo vemos con el tío Ben dices, bueno... ya no tenía mucho Spider-Man por hacer, ¿no? Sí, ajá. Aquí literalmente lo ve vivo y... Ajá, aquí está, como, pero siento que no sé si Zack Snyder trató de hacer esta pérdida, así como que pérdida significativa del héroe para que evolucione como personaje, pero pues no. Sí, no es una forma muy extraña de hacerlo. Sí, entonces eso es mi primer pero, y el segundo pero, no tanto al tono del Superman, que bueno, obviamente yo soy partidaria a un Superman más ligero y más cercano. Pero pues está bien, era otro enfoque el que le querían dar, está bien. Pero sí a ciertas decisiones que
como la polémica muerte de Zod. Oh, ok, sí, es que no manches, o sea, literalmente le agarran el cuello y lo desnucan, ¿no? O sea, Sí, de una forma muy vistosa y lo que cruel. esperas de Superman. Que, a ver, en la película hacen ver que no tiene opción y que le duele muchísimo. Y también, entonces, es otra parte de otra evolución, supongo, de Ajá. Superman. Pero pues, no. A ver, es que queda bastante extraño que en el primer vistazo que te muestran de Superman, ya esté matando. Siendo que ni siquiera viste a Batman en toda una trilogía matar. Ah, exacto. Y eso Batman sí es muy agresivo. bueno. Y aquí en la primera que te enseñan a Superman, el personaje que tú conoces como el personaje más bondadoso, te están enseñando que ese superhéroe mata. Y Sí. si a ti te está viendo como un personaje villano, que no tiene otra opción de detener más que matarte, lo va a hacer. Y eso da miedo. Sí, da miedo. Creo que también quiso poner esto, ¿no? De que Superman sí podía dar cierto miedito. Ajá, así como que intento también poner estas cartas de Superman en cualquier momento se puede volver loquito y ser, Sí, un para- destrozo general en todo el planeta. Sí, que es una de las cosas que yo creo que no sé si lo quería explorar más adelante, que parece que sí. Como este lado más de Injustice de Superman. Ajá, pero como que se refleja más que lo quería en su intención de hacer en un futuro distópico que jamás llegamos a Ujú. ver. Pero pues siempre Bueno, ya vamos a ver. Ajá, vimos, sí, siempre dejó ahí como pistas raras de eso. Pero bueno. Ok, sí. Tiene su primera aparición, Ujú. luego tiene otra aparición, que Otra no aparición. fue en su secuela, sino fue en Batman v Superman. Ajá. Da O sea, ya. jamás existió una No sé. segunda iteración Sí, de, no vimos una secuela, Ajá, lo vimos ya interactuar directamente con con Batman Batman, y con Wonder Woman. con Wonder Woman. Ya directamente pusieron también ahí a Lex. Pusieron un Y Lex en la misma Luthor. película pusieron a Doomsday. Sí, hicieron una mezcla muy rara esa película. Algo cargadita. Muy la cargada para su segunda película. Ajá. Pero es que no era, a ver, en teoría no era su segunda película, era una película en conjunto. Pero era, fíjate, de un universo que apenas estaban construyendo, de su primer personaje que lo querían como líder, que era Superman, y que por eso hicieron su primer película, y que luego por hacer competencia a la competencia, pues decidieron hacer una mezcolanza medio rara. Y el tono siguió igual, este tono de este Superman, como más oscuro, A punto de matar a Batman, solo porque dijo Marta. por más, exactamente. Ok. Entonces, Este Superman que casi le derrite la cabeza a Lex. Puso los ojos muy rojos cuando le dijo que acababa de Sí. secuestrar a su mamá y sí, no sí, faltó sí. mucho para que Y lo empezó a fuera acariciar la un cabeza. lado derretido. O sea, Lex le empezó a acariciar la cabeza. Bueno, ese no Escucho muy feo eso. Y salió con. puede ser. Espero que no. Bueno, entonces, bueno, era un Superman, este Superman, pues más oscuro, más introspectivo, que en general el público aceptó muy bien, aunque las películas Creo que, ¿sabes tenían qué? muchas críticas. ¿Saben por qué yo siento que el público lo aceptó muy bien? Yo sí lo veo por varias cosas. Y son también de las que a mí me gustan personajes A ver. de Henry Cavill. Y es que le queda bastante bien el personaje. Ah, bueno, es que eso me O faltó sea, es decir al un principio. gran cast. Le echó muchas ganas. No, y es un gran cast. O sea, es un gran cast, pero Henry Cavill le echó muchas ganas. O sea, era un personaje que sí lo quería y que sí lo había estado Ay, buscando. ¿cuántas veces puedes ver a un actor tan metido en su personaje que le quede bien? Bueno, sí. Sí, pero él tenía el físico. Sí, o sea, realmente tiene Sí. toda la apariencia de Superman. Sí, exacto. Y además su actuación sí iba con este drama del personaje. Ajá, un poco, sí. O sea, más serio, menos amigable, sí se la creías, porque pues él supo llevar ese lado de ese Superman. Ujú. Entonces, a pesar de que las películas no fueron tan bien recibidas en su momento, ese Superman sí fue muy querido. El Superman fue muy El chido. Superman de Henry Cavill, sí, claro. Y muchos dicen que es como que Superman. Generaciones actuales. Bueno, curiosamente hicieron también todo mal en que lo acababan de presentar, acaban de empezar este universo y en la segunda vez que lo vemos en una pantalla grande, adiós. Claro que se muere. O sea, prácticamente no te dejaron empatizar mucho tiempo con él. Es que no te dejaron empatizar, exacto. Aunque muchas personas lo quieren, no dejaron que nos apegáramos y además creo que no lo construyeron. Es que No está tenía raro, profundidad. está raro también mucho en el sentido de decir, pues si en esta película se va a morir, nosotros ya sabemos que va a revivir, ¿no? Sí, Entonces, si ya sabes que va a revivir, también le quita impacto que lo mates luego. O sea, no pasó un gran evento, no ha pasado tantas cosas este personaje como para que su adiós te duela tanto.
El de Exacto. Tony Stark dolió Sí. mucho porque ya Llevamos llevaba 10 años 10 viéndolo. años, y ese es que no va a revivir. Sí, Entonces eso duele más, ¿no? sí. Y acá dices, bueno, como que ya lo voy a volver a ver. Aquí ya habían anunciado la Liga de la Justicia, entonces decíamos, bueno, pues va a volver Superman, La tierrita. gracias. ¿La qué? La tierrita, bro. No te olvides. Ay, la tierrita que sale al final Ajá. de su tumba ahí media rara. Ok, entonces ya sabíamos que iba a haber, pero pues quisieron crear este efecto dramático para que los fans dijeran, Y se murió. sí se murió Superman, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, ¿quién anda a salvar? Sí, algo así. Bueno, obviamente entonces a diferencia de los cómics, pues esta muerte no causó tanto impacto. No como causó impacto. y además porque el universo de DC cinematográfico pues no era tan relevante Sí, no tuvo el mismo No más. impacto. y tenía 2 películas, entonces pues ya. Después lo resucitan Ujú. Para la Liga de la Justicia. para la Liga de la Justicia, que la también primera ahí, versión. sí, ahí tenemos ahí varias cosas porque La versión de Josh Whedon. tenemos 2 versiones, Ajá. la de Josh y la de Zack Snyder, pero pues en las dos, aunque sí. A ver, pues, en ese sentido, Josh Whedon sí siento que llegó a hacer a lo mejor un arreglo con su visión, pero creo que ya también la saga las dos películas anteriores que habían formado Zack Snyder tenían un sentido. Y en esta última película de Justice League se vio que el sentido ya fue totalmente distinto. O sea, al menos tenía un camino hacia dónde ir, las primeras dos, y esta tercera se vio tanto en estética, tanto en la historia tan apresurada, tanto en muchas cositas así como que ya Chistes. tenían el distintivo de Zack Snyder, literalmente fue como de, pues... Paleta de colores. Algo tan Ajá, sencillo como la eso, que estética, la paleta de colores. estábamos todo. acostumbrados a que sean más oscuros y estos ya eran más brillantes. Brillantes, los colores más Los vivos. colores. Pues bueno, pues fue el regreso de Superman, después de Split, a la Después siguiente de ya Split. estamos vivo otra vez. Y a ver, por ejemplo, no tengo nada de malo que decir de la versión de Superman en el corte de Zack Snyder. Ah, Sí, no. fue muy bueno. No, a mí me O gustó sea, mucho. ajá, realmente, o sea, pero ahí porque todos los personajes sí llegan a cuajar entre Sí, ahí ya tiene coherencia toda la historia que venía planteando. O sea, si hubieran tomado el tiempo necesario para construir su universo y que terminara ahí, yo creo que hubiera funcionado muy bien. Pero Sí. pues la presión, supongo, de los directivos de Warner y el desastre que tenía Warner, además influyó mucho en... Además, sí, nunca entendí por qué habría demasiados, ¿cómo se dice? Puertas argumentales, por decirlo así. Habría muchos futuros posibles o muchas tramas inconclusas que uno decía, ay, ¿eso qué? Y ya realmente no veías, ajá, cómo concluía, cómo terminaba realmente esas tramas que acababa de abrir. Tipo, por ejemplo, cuando aparece Flash, ¿no? Del futuro. Ah, en Batman v Superman. Ajá. Que eso en que iba a desencadenar. ¿De dónde ibas a acabar esa historia? Ajá. O por ejemplo nuestro futuro distópico que, a ver, en estética se ve bien chido, todo se ve bien chido, pero tampoco, es una trama que ahí existió, ahí estuvo, pero, ajá, realmente estuvo chida la escena, pero es irrelevante, ¿no? O sea, jamás aportó nada a la trama de la saga ni de las películas. Bueno, en la de Zack Snyder. O sea, aportó como escena, pero no tuvo impacto. Ah, ok, pues sí, es que ahí... repercusión hacia futuras películas, pues. Es que más bien ahí yo creo que, digo, no es que esa sea la fórmula del éxito, pero al menos en comparación de la competencia, es decir, Marvel, pues ellos sí tenían un rumbo claro y tenían una cabeza que les decía, este va a ser la línea que vamos a seguir, al menos en su momento, ajá, en su momento, ya, sí. Pero acá literalmente era de saquen películas. Querían competir. Sí, querían competir, no les Estaba importaba. muy difícil cuando ellos ya llevaban 10 años de planeación, ellos lo querían hacer en 5. Exactamente. Y sin planeación. Dijeron, saquen las películas que tengan que sacar para conseguir dinero. Que hubo buenas películas, no digo que todas hubieran sido todas, pero sí se sienten apresuradas. Estamos metiendo otros temas, pero pues sí. Sí. Aquaman le fue bien, a Shazam le fue bien, individual. Wonder Woman le fue bien, a todos sí la 1. Shazam 1. Sí, perdón. Aquaman, Shazam y Wonder Woman. Uno les fue bien, ya las otras que unos... Ok, sí, no. Pero bueno, sí, eso es ya no estamos metiendo a temas. Bueno, entonces, conclusión, ¿qué te parece Henry Cavill? Conclusión de este miniserie. Para mí, Henry Cavill es uno de los Superman más importantes que existen. Y no es que, a ver, en la actualidad, ahorita lo tenemos como el más icónico. Entonces, hasta que no llegue alguien ¿Qué? Espera. le quite el trono,
pero te lo tenía que quitar bien. Nah, pero es que aquí no es cuestión de quitar el trono. A ver, Superman no llegaría a quitar trono, ¿sabes? No llegaría y quítate, ahí Pero te estamos voy. en el mundo de las películas. El actor tiene que llegar y decirle, quítate. No. Sí. A ver, Quítate, y nos sigo han yo. enseñado los cómics, que hay muchos vertientes y muchos estilos y que cada quien su vida. Ok, o sea, todo es posible. Todo es posible. Fuck. A ver, pero espérame, es que, para cerrar este tema de Henry Cavill, yo creo que lo que menos nos gustó, y yo me acuerdo, creo que vimos la de Black Adam. O sea, creo que ahí fue donde, porque yo siento que la gente sí se empezaba a resignar de, ok, esto se está acabando, Ajá. ya vamos a cerrando esta etapa, pues ya vemos que las películas no están triunfando, pues les había ido mal a sus antecesoras, muy pocas ya habían triunfado en el universo cinematográfico de DC. Y luego llega Black Adam con La Roca a decir, ¿saben qué? Las cosas están por cambiar. Y Llegó haciendo mucho ruido. llegó haciendo mucho ruido, pero diciendo, y yo voy a tener a Superman. Cuando básicamente Henry Cavill ya también estaba diciendo, bueno, si tengo la capa guardada en el closet, pues quién sabe cuándo la vuelva. Prácticamente ya tenía un pie afuera. Sí, ya estaba así, pero pues llega La Roca con su poder e influencias y dice, nah, hombre, yo quiero pelearme con Henry Cavill en un futuro, a darnos unos buenos guamazos. Entonces, pues ahí la indignación fue, yo creo, a la horrible despedida que tuvo Henry Cavill, Pues, porque además eso fue de lo más. volvieron a emocionarlo, o sea, hizo que renunciara a The Witcher, Ajá. que en ese momento pues él era el protagonista, Ajá. y para que se concentrara otra vez en su papel de Superman. Sale la película y meses después le dicen, ¿sabes le qué? dicen, James Gunn y Peter Safran acaban de llegar, ellos van a ser los directores. Sí. Y los patrones le dicen, Y los patrones dicen que no, que siempre no, que ya mejor regreses, no, ya ni la guardes en tu... Pues esa despedida estuvo muy fea. de lo más. Y más cuando, sí, muchos habían estado esperando por años, te dicen, bueno, aquí está, pero otra vez te lo vuelven a quitar. Ajá. 2 meses después de que sale la película. Estuvo muy horrible. Estuvo feo. Estuvo muy feo. O sea, como, a ver, de perdida que hubieran hecho otra peliculilla de Superman. A ver, si le dieron una segunda película, Aquaman, si le dieron una segunda película, Wonder Woman, si le dieron una segunda película a varios personajes, ¿por qué no a Superman una segunda película y con eso tienes toda la razón. Y ahí se acaba. Tienes toda la razón. Pero no quisieron cerrarlo con Flash. Y ya pues con Flash terminó de sepultar el último club de ese DCU y con ello se nos fue Henry Cavill. Henry Cavill, que solo tuvo oficialmente 4 apariciones. Pero fíjate el impacto, ¿no? O sea, de 4 apariciones. No sé cuántos minutos haya aparecido en escena, pero... Pues solo una película propia, Batman y Superman. Ajá. ¿Dónde más apareció? Bueno, Black Adam y la Liga de la Justicia. Y la Liga de la Justicia, pero 2 veces. Sí. Bueno. Salió un segundo, según en Shazam, que obviamente sabemos que no era él. Ajá, y también se supone que sale en Peacemaker, pero pues básicamente no tuvo casi nada. Después de su película... Pero, a ver, eso nos habla bastante bien del impacto que tuvo este Superman, ¿no? Sí, es un Superman. Henry Cavill va a ser siempre un Superman muy querido, pero pues ese capítulo ya se cerró. No, es que sí, a ver, como es que es lo que yo digo. Ajá, Henry, para cerrar chido. A Henry Cavill le quedaba bastante bien Superman, más bien no supieron cómo manejar su personaje. Ok, estoy de acuerdo con eso. Ahora, el futuro de Superman. El futuro de DC. A manos de James Gunn. Pues está próximamente, la película va a salir. Ok. Esta semana. A ver, yo pienso que aquí mejor desglosemos, todo lo vamos desmenuzando, desglosando, todo esto. A ver, ¿cómo lo quieres desglosar? Primero, el director. El director, ¿te quieres meter a temas del director? O sea, vamos a hablar de la peli, ¿no? Vamos a hablar del nuevo Superman. Sí, claro, de la peli. El director. Yo confío, en su momento, a ver, vamos a dejar claro un asunto. En su momento yo confié en Zack Snyder, a mí me gustaba, yo fui de las que estuve ahí como loca, #restore de Snyder, hasta que por fin se logró y salió la película y a mí es de mis favoritas de los superhéroes. Nadie puede negar que sabe hacer muy bien escenas de acción. Sí, me gusta muchísimo Zack Snyder. Bien. A mí, yo soy Liga de la Justicia, sí, y es la Liga de la Justicia, o sea, son mis superhéroes favoritos. Tanto la escena, por ejemplo, yo recuerdo estas escenas de Flash, están muy chidas.
Sí. Hay escenas también de peleas contra Superman, Batman y Superman en esas. Incluso en la misma pelea de. Bueno, no, ya me iba a ir allá no Superman. El mismo Batman en la película de Batman y Superman tiene un dinamismo, una estética muy chida. Sí. O sea, realmente esas escenas de acción le quedan muy bien a Zack. Sí, Zack Snyder, al menos en el universo, siento que lo hizo bien en escenas de acción. Entonces, yo creo que es un gran director y pues obviamente no hay siento comparación con James Gunn porque son estilos totalmente diferentes. Muy diferentes. James Gunn se nota desde los posts. Saca buenos pósters la película de Superman. Sí. Pero, o sea, se nota el cambio de director. Claro, o sea, tenías que prender la luz para poder ver los pósters y los otros se ven desde lejos. Y el otro te da epilepsia. Exactamente. Me gustan las películas que ha hecho de superhéroes. No desconozco su trabajo fuera de los superhéroes, pero pues me gusta mucho Guardianes de la Galaxia. Tiene su saga de Scooby-Doo, ¿no? Ok, yo no la vi. Yo sí, lo sé. Ok. Pero tampoco es como que sea lo mejor, pero creo que le va a ir bien en estas. Bueno, Guardianes de la Galaxia, Peacemaker, que yo no he visto la serie de Peacemaker. Está muy buena. Todos dicen eso, pero yo confío en lo que va a sacar con Superman. Espero que entienda al personaje, por lo que se ve un poco así, pero... Mira, yo ahí voy muy tibio. A ver. O sea, por lo que se ve, sí. Pero a mí me da miedo, James. De que, o sea, sí todavía tengo esta intriga de a ver si no le mete mucho chiste a un Superman. Sí, ese es mi miedo, ese es uno de mis miedos, que he visto y se ha visto en los trailers uno que otro chiste. Sí, yo los omitiría, pero lo que he visto en la película me gusta, sí le tengo miedo a los chistes. Okay. A los chistes de personajes que no tienen chiste, o sea, que Superman empieza a lanzar chistes a diestra y siniestra no me gusta, pero si pones a Guy Garner de vez en cuando... Mira, en ese sentido, todavía veo más a un Clark Kent tirando un chiste que a un Superman. Sí, no, Superman sí... Tiene solemnidad. Desvirtúas un poco la imagen de Superman, ¿no? Sí, al hacerla... Que ya soltó un chiste. El de que están ahí, no sé qué haciendo, estirado, y que voltea y le dice, ay, no estoy haciendo tonterías, estoy haciendo cosas importantes. Pero bueno, esperemos que sean muy ocasionales. La película siento que se ve bien. Visualmente, a mí no me disgusta cómo se ve, a pesar de todos los memes que han salido. Yo me defiendo a James Gunn. Yo amo los memes. Ok. Amo el Superman Visco. Superman Visco. Entiendo que no está Visco y que es el gran angular. Rayo láser chueco. No, los rayos láser chueco. Yo confío en James Gunn. Confiamos en James Gunn. Bueno, yo también medio confío. Yo todavía... Superman, bueno, ya aterrizando un poco al tema de Superman. ¿Sí? Este Superman se ve, obviamente, totalmente diferente al de Henry Cavill. Tiene un tono más amable. Además, su cara también se ve más juvenil, ¿no? No sé qué edad tenga, la neta, o qué diferencia tenga cuando hizo su primera aparición Henry Cavill con él. Pero sí se ve más joven al menos, ¿no? Se ve como más juvenil su rostro, no sé. Creo que Henry Cavill tenía como 26, 27 años cuando lo castearon como Superman. Wow. Y habrá que confirmar ese dato, ahorita checo. Pero sí se veía más... Es que entonces, fíjate, no sé qué más graso decir. No, sí se veía, no sé, más maduro, por decirlo así, ¿no? Sí, porque incluso más ya supera los 30, 32, creo, tiene el actor nuevo. Entonces Henry Cavill era mucho más joven cuando lo castearon a él. Ok, pero a ver, visualmente hablemos de Superman. Visualmente, espera ahí. A ver, le queda bien el traje no me convence del todo, se ve chidillo, la neta sí me gustan los colores, me gusta la capa, me gusta las botas en general, no me gusta tanto cómo le dieron su diseño como dinámico, rarillo de uniforme. Es como lo que vienen haciendo los de Marvel con los uniformes con los trajes que vienen en los cómics y los adaptan más o menos así. Como que eso fue lo que se trajo de Marvel, mi compa James Gunn. Y como que eso no me gustó tanto, pero en general se ve bien el traje. A mí el traje me gusta, yo no tengo problema con el traje. James Gunn desde el principio dijo que no quería un traje que pareciera que se le saltaban los músculos al personaje. Ajá, dijo que quería más un uniforme. Ok. Y eso es lo que él dice, ¿verdad? Quién sabe si
si dentro de la historia podamos ver algo así, o sea, que tenga coherencia de que es un uniforme el que está usando más que un traje, porque el de Henry Cavill pues era un traje alienígena y James Gunn dijo que él quería como alejarse de esa Que visión. también se veía rarillo, ese tipo de escamitas raras no me convencía tampoco del todo. Pues, ¿qué más? Estaba muy oscuro, ¿no? También ese Estaba muy... brilloso raro. Es que tenía sus reflejos extraños. A ver, ahí nos estamos metiendo en otra cosa, pero para ya no hacerlo más largo. Trajes a trajes. Sí, no, pero incluso eso era nada más como una mallita y al fondo tenía como esta estructura de que simulaba músculos plateada. Entonces arriba nomás llevaba la mallita y entonces parecía que reflejaba, pero en realidad era que transparentaba los músculos que tenía abajo Henry Cavill. Habían hecho su traje de músculos plateados. Sí. No. No. Y pues arriba le pusieron esa mallita, entonces se veía así como que brillaba. Estaba padre el efecto, pero pues sí, cada quien. Y acá no, James Gunn dijo que pues él quería el traje clásico. De hecho, quedara grande. No sé. No, de hecho, he visto imágenes y sí se puso bastante fuertecito el muchacho este. Más bien el traje no le favorece. Okay. Sí, se puso muy, muy fuerte. Que no estaba tan así, ¿no? No estaba así, estaba bien flaquillo, Okay. Y ves el antes y el después y sí, no, sí, ahí es cuando sí aprecias que sí le echan ganas para su cast. Cuando les toca hacer músculos. Exactamente, no estaba. No como Abby. Ok, volviendo al tema. Rápido, para ya no alargar tanto el asunto. El traje. Incluso las críticas también fueron a los calzones de fuera. James Gunn dijo que los calzones él los quería de fuera. De hecho, hay una entrevista con James Gunn y el David Corenswet, donde estaban hablando de esto, que James siempre le echó la culpa a él, al actor, es que él me dijo que quería los calzones de fuera. Pero ya cuando están los dos, el actor dice que veía que James Gunn quería a fuerzas meter esos calzones, pero que James Gunn quería un pretexto bueno para meter los calzones. Entonces lo que David dijo en ese momento fue de, a ver, ya no les tantas vueltas al asunto, si quieres los calzones, ok, y el pretexto es, Superman es un ser muy poderoso, pero es un ser que quiere convivir con los humanos. Entonces, si se ve todopoderoso, los humanos le van a tener miedo. Sí. Entonces, tiene que ser un traje mucho más familiar, que incluso parezca, él dice la palabra silly, o sea, como ridículo, tonto o así, que no se vea tan extravagante como extraterrestre, sino que sea más divertido, para que incluso los niños se pueda acercar a los niños y que los niños no le tengan miedo. Más colorido en ese sentido. Más colorido, exacto. Entonces, como que ese fue el sentido que el actor le dio a los calzones de fuera de Superman. Que se viera, no se viera todo poderoso, sino se viera. Yo siento que sí. A ver, por ejemplo, hablando de la película, James Gunn se basa en la Era de Plata, ¿no? O mucho de su material para. Sí y no, porque también dijo, que es otra cosa que vamos a ver, yo creo, que no quería un Superman. Bueno, en la Edad de Plata, no sé, ahorita me aclaras a qué te refieres, pero él había dicho que no quería a un Superman super poderoso. O sea, él no lo quería así porque, bueno, él no hizo esa comparación, creo, y nunca la va a hacer con Henry Cavill, pero sí siento que dijo esto de que yo no lo quiero, bueno, no dijo. Esas son mis palabras textuales que estoy interpretando de lo que he escuchado. Pero que no lo quería como un dios, o sea, lo quería que incluso viéramos mucha debilidad en él. Eran sus primeros años como Superman, estaba aprendiendo y que no iba a ser todopoderoso, indestructible y todo esto. Entonces que sí tenía muchas más, que sus poderes incluso no eran los que así tan extremos, de superfuerza extrema. No estaba totalmente desarrollado su superfuerza. Sí, exacto, entonces es un Superman que todavía le falta mucho por recorrer. Entonces todavía no está en su máximo. Entonces, pues sabemos que en la Edad de Plata, pues yo me refería más o menos también tanto como mete a Krypto, la estética de la fortaleza, que la misma estética del traje, ¿no? O sea, mucho de esto tiene influencia de que al menos le gustó ese diseño que tenían los personajes en ese entonces, ¿no? Que sí, porque pues como dices, vemos a Krypto, va a seguir Supergirl, la que vamos a ver. Pues vamos a ver a un Lex Luthor, vamos a empezar con él como... Me gusta el cast. Me gusta a mí también mucho. Me gusta el cast. Mucho. Ya veremos qué hace, porque para mí un Lex Luthor tiene que ser algo muy específico, algo
A ver, este tipo que se siente también como muy indestructible, intocable, porque tiene mucho varo, tiene mucha influencia, tiene mucho poder, es muy inteligente, es estratega, o sea, realmente conoce cómo jugar sus cartas, conoce cómo jugar el juego como para que él lo gane, y tiene un ego muy grande y por eso siempre se contrapone contra Superman, porque termina derrotándole, le hiere su ego. Entonces yo quiero ver esto, yo quiero ver un Lex que tenga esa hambre de poder, esa ambición, y que en serio tenga ese detesto de Superman porque le ha herido su ego. Algo así quiero ver. Ok, sí, yo creo que sí lo vamos a ver. Sí se ha visto bastante así en los trailers, en los avances que hemos visto. Sí se ve que va a ser va a ser un muy buen Lex. Al menos no va a ser como el Batman v Superman. Es un buen actor, ¿no? Es un buen actor, pero lo mismo. Sí. No, yo sí creo que vamos a ver un Lex Luthor muy inteligente que está detrás de todo. Y como dices, le tiene mucha envidia a Superman. Yo creo que se mueve desde ahí, desde la envidia. Y lo vamos a ver que cuán envidioso es de que él siempre quiere ser el centro de atención y de repente llega un extraterrestre todopoderoso. Sí. Es que le va toda la atención. Lo divertido siento yo, ¿no? Lo que a lo mejor refleja también Lex como personaje. No sé si lo hemos hablado, pero en este sentido de él hace todo para él ser el superhombre. Y al hacerlo se esfuerza demasiado en eso, ¿no? Y él no es considerado Superman. No, y llega el otro no hace nada. Y le ponen ese título Superman. Ajá. Es algo que realmente, te digo, ¿no? Va en alusión al personaje donde le hiere su ego. Sí, exacto. Y sí lo vamos a ver. Entonces, estoy muy emocionada, la verdad, por esta nueva película que ya ver el super traje de él en futuras adaptaciones. Yo lo quiero ver en esta película. Me salgo del cine sin esto. Ok, te veré en el campo. Okay. No sé qué más vamos a ver, pero sí se ve que va a ser un gran villano, al menos para este Superman. Ahora, ¿no crees que la peli, como también se ha dicho, esté muy saturada de personajes? Fíjate que sí lo pensé y era uno de mis mayores miedos cuando empecé a ver, muy al inicio, cuando empezaron a sacar así de, ya tenemos cast para Linterna Verde, ya tenemos cast para La Chica Halcón, ya tenemos cast para Lex, ya también lo tenemos. Sí, yo sí me empezó a dar mucho miedo y dije, eran muchos personajes, pero me gusta porque James Gunn, ya viendo un poquito más de contexto, él había dicho que ya había superhéroes, entonces tiene sentido de que... Él además tiene esta facilidad de meter un chorro de personajes y que sin que se sienta forma funcione. Sí, también. Por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia es el más claro ejemplo, ¿no? Tienes pues a los principales, ya que tenías el tronco común, que es Star-Lord, de Rocket, de Groot, de ¿cómo se llama? Drax y ya, ¿no? Eran Gamora. Pero después metes a Mantis, después metes a Yondu, después metes a Cosmo. Bueno, y metes a Cosmo, metes a Adam Warlock, y sí quedan, o sea, muchos personajes en general que son muy importantes, pero de alguna u otra forma logran convivir o coexistir dentro de la misma película sin que se sienta saturado de personajes. Yo lo que más o menos me imagino, de cómo va a estar la película, es que en las primeras escenas aparecen estos de la Liga de la Sociedad. La Sociedad de la Justicia, aparecen en las primeras escenas y ya después no aparecen, pero tú sabes que van a estar ahí en el universo, o que están ahí en el universo. Siento que con Guardianes de la Galaxia era muy diferente porque ya era un grupo de personas, entonces tiene lógica que haya muchas personas alrededor. Pero aquí pues tiene que resaltar un personaje, ¿no? Tiene que resaltar un personaje. Pero en Guardianes de la Galaxia 3 resalta mucho Rocket Raccoon. Pero ya después de que tenías construido toda tu historia con estos muchachos, o sea, aquí era historia desde cero y que tienes que profundizar en él. Ya en Guardianes de la Galaxia 3 pues no tenías tantos problemas si profundizabas o no, ya lo conocías. Suicide Squad también es un gran ejemplo. Es un grupo que no conoce a nadie. ¿Quién conoce a Peacemaker, Polka Dotman? Pero sigue siendo un grupo. Ok, bueno, sigue siendo un grupo. Sigue siendo un grupo. Entonces sabes que la película va a funcionar con muchos protagonistas. Ok, aquí tiene que resaltar Superman. Aquí tiene que ser Superman y los demás funcionar como secundarios sin que se vea esta saturación de personajes. Por ejemplo, incluso en Black Adam funciona bien, creo yo también. Sí, en Black Adam como personaje principal. Existe también ahí los otros personajes, Hawkman y Doctor Destino, y funcionan. Sí. Y hacen destacar a Black Adam, nunca lo opacan por ser personajes también importantes de DC. Ok, ese ejemplo me gusta, pero sí, aunque no es de James. No es de James. Pero sí. Tenemos un ejemplo donde puede. Sí, me gusta el cast en general, me gusta el cast, me gusta cómo se ve la película, no le veo el pero a los efectos. Bueno, ahí a lo mejor
Pues igual Porque la ya en crítica se fue 4K, mucho, pantalla no sé. gigante, ya igual uno puede notar más cosas, pero de momento se ve bien. Sí, porque las críticas, o sea, han estado arreglando los defectillos que ahí notaban muchas personas, pero siento que también la crítica va a frames en que duran como un segundo, o sea, que nomás fue ese Un momento. flashazo de lo Sí, que acabas de ver. y ay, eso se ve horrible, pues es que ni tu mirada lo va a notar. No acabas de empezar ni siquiera y ya te estás quejando. Y cualquier película, si le pones pausa en un momento random, se va a ver medio gacha. Entonces yo no me quejo de eso, me gusta cómo se ve, ya para ir cerrando. Me gusta cómo se ve, me gustan los actores, yo los apruebo desde el día 1. Ujú, A todos en general me gustan mucho. Me gusta cómo se ve la película. ujú. ¿Qué No, esperas? no sé de qué va a tratar. ¿Qué espero? Todo. Es que espero de la película o qué espero de lo que viene para DC. Que no, con la peli. Ya si quieres, concluimos con los de DC. Ok. Yo espero un Superman como... A ver, luego voy a abrir un mini tema, pero es que a mí me gustaba mucho otras adaptaciones, no voy a decir el nombre, donde veíamos un Superman pues más humano, más familiar, Ujú. que sí sonreía, que no digo que Henry Cavill no sonría, pero pues me gustaba ver eso, como que se iluminara la cara de... Bueno, no voy a decir ya nada más. Ok. El chiste es Ajá. que quiero ver ese Superman, quiero ver un Superman mucho más clásico, mucho más amigable, mucho más... Yo, por ejemplo, yo sé qué adaptación te refieres, yo no conozco esa adaptación. Pero, por ejemplo, la de las caricaturas, esa yo, por ejemplo, es la que espero, ¿sabes? Esa Las de me las gusta animadas. mucho. Ajá. Sí. Cualquier serie animada que veas, bueno, no cualquier, de animada, que veas de Superman, pero al menos la última que están pasando y la clásica, algo parecido a ese Se va a Superman. parecer mucho Ajá, a las aventuras de si se Superman. parece, ese sería yo lo que espero de la peli, ¿no? Ok. Si se parece a algo así, Te va a gustar. me va a gustar. Sí, Espero que no me decepcione y obviamente espero el traje de Lex. por dos, excepto lo último. Ok, y pues ya. Ok, ahora, ¿qué esperas para el futuro de este nuevo reinicio? Mira, me gusta, yo vi, no me acuerdo si vi o leí una entrevista con James Gunn que me decía hoy. Ya es tu compa. Claro, mi compa. No, él decía que no iba a hacer planes a largo plazo, que todo iba a ser como revisando cada guión por separado. O sea, que si alguien le llegaba con una buena guión, No se meta con Batman. y si alguien le llegaba Aunque con... no le meta chistes a Batman. Bueno, a ver. Aunque no toque a Batman. Ya, por favor, no empiecen a hacer. No, pero, Me vale madres todo lo demás de mí. a ver, recuerda que vamos a tener el Batman de Matt Reeves y Es el que estoy esperando desde el 2022. bueno, vamos a tener ese Batman y vamos a tener un Batman que sí se va a poder acoplar a estos personajes, según esto. Pero aún no se sabe, lo que él dijo es que había cosas en desarrollo, pero primero le gustaba basarse en guiones, no en planes a largo plazo. Si llegaba, él dijo, alguien llegó conmigo para Supergirl y vi que la historia era buena, que funcionaba, entonces le di el visto bueno y adelante, que se empiece a hacer. Ya se empezó a hacer hasta el cast, ¿no? Se empezó a hacer el cast, que ese también James Gunn dijo que cuando vio a Millie, Alok. ella, en la Casa del Dragón, él dijo, ella quiero que sea mi Supergirl. Le queda bastante. Ajá, que en Sí, cuanto le la vio queda. dijo, quiero que sea mi Supergirl. Le agarró una actriz, bueno, relativamente joven. Sí, muy joven, Entonces también puede ser una Supergirl que nos dure bastante bastante. tiempo. Entonces me gusta eso, me gusta que no se apresuren, que Además, bueno, a mí, en agregar un poquito más con Supergirl, me gusta el hecho de que haya rescatado a esta actriz porque solo duró muy poco en House of the Dragon, ¿no? En la Casa del Dragón. Duró muy poco y me gusta que hayan rescatado a esta actriz para meterla como Supergirl. Sí, porque nadie le iba a dar trabajo dentro de la Casa del Dragón. Sí, pobre, ¿qué iba a hacer con su vida? En fin, Le queda. le queda. Le queda. Pues bueno, entonces yo voy a estar con él, no me voy a apresurar, que salgan los proyectos que tengan que salir, pero que Salga Batman. buenos, con calidad, Sí. Y no apresurados, Y por no favor. apresurado. Bueno, eso más o menos pues es lo que esperamos tanto de la película como de lo que se viene. Así es. Y pues es todo. Sería todo más o menos. Vamos a ver cómo ¿Le va a la película? Ajá, cómo le va a la película y estaremos dando nuestras opiniones después de la película, ¿no? Así es, muy pronto, después de verla. Y pues entonces eso fue todo, con eso cerramos, pues veremos qué tal la peli, esperemos que nos sorprenda, daremos nuestras opiniones después de ver la peli y si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el cómo hablamos de las películas, cómo
damos nuestras opiniones, denle like, suscríbanse para más de esto.